Muy buenas a todos, soy Federico Romero, esto es Historia y Roma Antigua y hoy, bueno, pues en la línea de los vídeos con entrevistas con personajes destacados de la divulgación, tenemos la suerte de tener a una de las personas que más admiro en este mundo, ¿no? Una de las personas que además conocí pues hace ya muchos años a través de su obra. Realmente a él le conocí hace muy poquito, le conocí el año pasado personalmente en las jornadas sobre narrativa histórica en Granada y lo he conocido en su programa. Pero por su trabajo los conocerás. Y Alberto Garín, supongo que a la mayor parte de todos vosotros pues ya lo conoceréis, ¿no? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Fede, un gustazo estar aquí contigo. Y para nosotros también un auténtico lujo tenerte aquí. Un placer. Para los que no conozcáis a Alberto, deciros que Alberto es de una buena cosecha, es de la cosecha del 71, modestia aparte, yo creo que es de las mejorcitas que ha dado la historia española. Es licenciado también en Historia del Arte y en Arqueología y doctor en Arquitectura. La verdad es que es un sabio el antiguo Salzayo, que he tenido la suerte de poder hacer una visita con él a la Alhambra y escucharle simplemente hablar, ¿no? de lo que veía, te das cuenta de que es un pozo infinito, ¿no? de conocimiento. Y si estás cerca de él y lo puedes disfrutar, pues mucho mejor, ¿no? Desde el 98 es profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ahora compagina con una labor ya de muchos años en divulgación, ¿no? Yo le he escuchado muchos programas, él tiene su propio programa de divulgación y además participa en el programa de Big One en el que tuve la suerte de participar hace poco en la entrevista al filo de la publicación de mi libro de En Defensa de Roma. Él además es autor de varios libros, ¿no? Entre los que destacan Historia Irreverente del Arte, del 2023, luego es como coautor la de Lutero y el Calvinismo y Trento, La Reforma que no fue, y Contra la Revolución Francesa, publicado con nuestro común amigo Fernando, ¿no? De Aldea Nueva. Lo que nos trae a esta entrevista, sin embargo, es su nueva publicación. Os la pongo aquí por si no la conocíais. El libro se titula Renacimiento, el arte que conquistó el mundo. Y la verdad es que es un libro que cuando lo cayó en mis manos, cuando lo recibí en casa, me imaginé que iba a ser algo totalmente distinto a lo que era, ¿no? Me imaginé que, bueno, pues que iba a ser un libro que me iba a servir para refrescar mis conocimientos. Yo personalmente sí soy historiador, me apasiona el arte, pero no es en lo que más he trabajado, ¿no? Me he especializado siempre en historia antigua. Y sin embargo, bueno, pues pensé, igual que bien, mira, este libro me va a venir para repasar y para refrescar todo lo que yo sabía sobre el Renacimiento, lo que me enseñaron en el instituto, lo que aprendí en selectividad, lo que aprendí en la universidad, ¿no? Mentira. ¿Qué va? Me ha servido para ponerlo todo patas arriba, aprender muchas cosas nuevas y replantearme otras que yo daba como ciertas, ¿no? Así que os recomiendo que leáis este libro y vamos a empezar con una entrevista, porque a medida que me lo fui leyendo fui apuntando algunas de estas cosas, ¿no? que más me llamaron la atención, ¿no? y que considero que es importante que nos cuentes para cuestionarnos, ¿no? Al fin y al cabo, el deber del historiador es hacer y del divulgador, que la persona que lee tu libro, ¿no? pues se replantee cosas y tópicos que damos por ciertos muchas veces y que no siempre lo son, ¿no? Y nada más empezar ya, empiezas fortísimo, tu prólogo tiene apenas 2 páginas, pero me dejó directamente y literalmente con la boca abierta. Derrumbas varios mitos en ese prólogo, empiezas a enumerar algunos, y por no citarlos todos, vamos a empezar la entrevista con una pregunta doble, ¿vale? Vamos a empezar fuerte. Te explico que nos hables de 2 de ellos. El primero, el planteamiento del arte medieval dominado eh, por la omnipresencia de Dios frente al renacentista, en el que el individuo es puesto en el centro de la creación. ¿Es erróneo? ¿Y por qué, en caso de que sea erróneo? Punto 1. Punto 2, otra cosa también de la que hablas en el prólogo. Si hace falta que luego te refresque la pregunta, no hay problema. Felipe II, y no Lorenzo el Magnífico o Lorenzo II, ¿es el modelo del príncipe sabio del Renacimiento? ¿Y por qué? Empezamos. Pues bueno, es curioso porque, en efecto, cuando nos explican el Renacimiento en el colegio y el instituto, insisten en esa oposición arte medieval, arte renacentista. El arte medieval es el que está plegado a una voluntad teocrática de las autoridades religiosas y políticas de esa Edad Media.
el Renacimiento es un arte antropocéntrico, el ser humano está en el centro, precisamente a la sombra de unas autoridades políticas que apuestan por el ser humano y curiosamente religiosas. O sea, no sabemos por qué de repente los papas de Roma en nuestros libros de texto dejaron de ser teocéntricos para ser antropocéntricos, lo que parece contradictorio, puesto que son los papas de Roma. Entonces, ¿qué demonios les va a importar a ellos si el hombre está en el centro cuando ellos son el representante de Dios en la tierra? Entonces, eso ya es contradictorio per se cuando te lo explican, pero cuando ves las obras de arte, y esta es una de las claves que quiero insistir más y que más explico en el libro, o sea, esto no es la teoría de Alberto Garín contra otras teorías más o menos consolidadas. Es Alberto Garín, como cualquier lector que se aproxime a este libro, yendo a ver obras de arte. Y cuando uno va a ver obras de arte, descubre que algunos principios asumidos como absolutos no son ciertos. Un ejemplo muy rápido. La figura humana desnuda, la figura humana desnuda proporcionada, la figura humana desnuda proporcionada y bella, que es una cosa que nos parece muy renacentista. Ya existe en la Edad Media. Y existen unos cuantos ejemplos a partir del siglo XII, en donde en ese mundo medieval, dependiendo del cliente que te encargue la labor, puede aparecer esa figura desnuda, humana, proporcionada y bella. Pero además, en casos muy llamativos. A mí una que me emociona es el cenotafio de San Vicente en Ávila, que no es la tumba del santo, sino un monumento conmemorativo, donde hay un momento que a San Vicente y a sus hermanas las desnudan y hay un estudio anatómico de una perfección increíble, ¿vale? Y estamos hablando de una obra siglo XII-XIII, ¿de acuerdo? Pero el Adán del Museo de Cluny, que de nuevo estamos en ese mundo del siglo XII-XIII, es igual, o sea, si solo porque te digo que es una obra medieval, tú dirías que es una obra medieval, porque si no te parecería una obra del Renacimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo me cuestiono en el libro es el sesgo que se ha hecho en los estudios de historia del arte, donde primero se construyó el discurso a defender y luego se seleccionaron las obras de arte que encajaban con ese discurso. Y de esa manera todo cuadra, porque si en lugar de partir del sesgo vas directamente a ver las obras de arte del siglo XII y XIII o del siglo XV y XVI, te desmontan por completo esa idea teocéntrica, antropocéntrica. Los artistas medievales vivían obsesionados, por una parte, por la belleza y por otra parte, por salvar su alma. Los artistas del Renacimiento vivían obsesionados, por una parte, por la belleza y por otra, por salvar su alma. Porque son igual de católicos o más los renacentistas, igual de cristianos o más los renacentistas que los medievales. Y a partir de la Reforma luterana, en concreto y de manera específica, los artistas renacentistas son eminentemente católicos. Lo que me lleva a la segunda pregunta que lanzabas tú, ¿quién es el símbolo del Renacimiento? Si por Renacimiento entendemos ese político que no solamente mira a Dios, sino también mira a la filosofía de los hombres, trata de reunir la mayor cantidad posible de saberes, busca la creación de un arte eminentemente clásico, imitando una Roma ideal de ese tu imperio romano que tú tanto te gusta y tanto divulgas. Es Felipe II. O sea, si el modelo por antonomasia de la Iglesia católica renacentista era San Pedro el Vaticano, concebido por Bramante, ligeramente modificado por San Galo, ligeramente modificado por Miguel Ángel, pero totalmente distorsionado por Maderno en el siglo XVII con la gran nave, ese modelo no se construyó en Roma, es la Basílica del Escorial. Si el modelo es la acumulación de saberes, Lorenzo el Magnífico tiene una cierta debilidad por el platonismo. Felipe II, la Biblioteca del Escorial, reúne a toda la filosofía de la antigüedad y de la época medieval. Entonces, claro, cuando uno visita la biblioteca y mira hacia las bóvedas, Felipe II le da cabida a toda la filosofía clásica, platónica, aristotélica, pero da cabida a la filosofía, que no es religión hebrea, a la filosofía egipcia. O sea, mira al mundo antiguo y mira la filosofía medieval. Entonces, claro, si estamos pensando, ¿quién es el príncipe que encarna esa visión completa del saber absoluto mirando a todas las filosofías? Felipe II. Yo creo que si has estado en la biblioteca, a la que le dedicas además un capítulo, ¿no? La biblioteca del Escorial, te das cuenta de que efectivamente tenía una inquietud sincera, ¿no? Por el conocimiento y por aprender más. Te das cuenta de que nadie acumula semejante tesoro si no le interesa de verdad el conocimiento. La verdad es que a finales del siglo XV, perdón,
Cuando lees el libro te das cuenta que es una época apasionante, ¿no? Porque te das cuenta que están conviviendo dos maneras diferentes de entender el arte, ¿no? Que son dos artes de vanguardia en ese momento en Europa, ¿no? Que es el gótico con formas borgoñonas, ¿no? Al que hacer mucha referencia. Y luego con el Renacimiento florentino, ¿no? Durante esa época primero, no, última ya del siglo XV. ¿Cuál fue el papel de Brunelleschi en ese renacimiento de las formas clásicas? Porque realmente estaba practicando también formas de ese gótico, ¿no? O sea, Brunelleschi es la clave, porque al contrario de los otros grandes artistas del Renacimiento, y pensemos en Leonardo o Miguel Ángel, Brunelleschi es el que se lo inventa, y los demás lo que hacen es reelaborar a partir de Brunelleschi. Sí. Y es muy divertido porque, por ejemplo, Bramante, 100 años después de Brunelleschi, sigue al pie de la letra el manual de Brunelleschi, por ejemplo. Entonces, primero Brunelleschi es un hombre que comienza en la escultura, que pasa a la arquitectura, pero que se mueve muy bien en la pintura. O sea, es un hombre que domina todo ese terreno. Es un hombre que entiende el contexto histórico en el que se mueve, de la tecnología y las soluciones formales de lo que llamamos gótico, y las aplica. La famosa cúpula de la Catedral de Florencia es una estructura gótica. Es gótica, no es clásica. O sea, por mucho que se empecinen el 100% de los manuales de historia del arte decir que el Renacimiento empieza en la cúpula de Brunelleschi, no, hombre, es una cúpula ojival. Está hecha como cualquier otra estructura del mundo gótico. No es ahí donde empieza. Es como Brunelleschi, pero es en el Hospital de los Inocentes. Entonces, a partir de ahí, y eso es la teoría que llevo años defendiendo, Brunelleschi obedece a un mercado político-económico de los señores de Florencia, de los banqueros de Florencia, que quieren una marca de identidad propia, algo con lo que presentarse por el mundo diciendo somos distintos de estos bárbaros del imperio que cada 20 años cruzan los Alpes para coronar a un emperador germano, bien, y somos distintos apelando a lo más prestigioso de nuestro pasado, que es Roma. Entonces Brunelleschi reinventa Roma para los florentinos hasta el punto, y de nuevo, como estoy contigo, lo sabes perfectamente, que incluso se inventa una Roma que no existió. O sea, hay muchas soluciones artísticas de Brunelleschi, comenzando por la principal, que es la perspectiva cónica, la que tú y yo aprendimos en el colegio, la de la línea horizonte y punto de fuga, que él piensa que es como los romanos debían pintar. Pero cuando hemos encontrado pinturas romanas, cuando se ha excavado Pompeya, cuando hemos visto los retratos de Egipto, descubrimos que no pintaban así. Entonces, Brunelleschi se inventó una Roma que no existía, no solo en pintura, también en arquitectura y una serie de soluciones que nunca se dieron en Roma o se dieron de forma muy tangencial y no como él las utiliza. Entonces es maravilloso porque el hombre que decide mirar a Roma, que decide recuperar Roma, lo hace en una Roma completamente inventada que, sin embargo, es muy divertido porque a partir de él todos consideran que cuando están copiando Roma tienen que copiar a Brunelleschi e incluso, y tú lo sabes bien, ha habido estudiosos de la antigua Roma que tratan de ver lo que Brunelleschi hace. Entonces, cuando no encaja, ahí hay una disonancia diciendo, pero si Brunelleschi dijo que esto era Roma. Pues no, el tipo es tan genial que puede inventarse hasta lo que los romanos no hicieron. Entonces, fundamental Brunelleschi, responde a un mercado muy concreto, esos banqueros florentinos de 1400 que quieren una marca distintiva, una marca de éxito, que en principio es exitoso solo en Florencia y la Toscana durante 50 años, y sobre todo ese gran creador. O sea, indudablemente se nota que tengo auténtica debilidad por Filippo Brunelleschi. Sí, habla mucho de él en el libro. La verdad es que la conclusión con Brunelleschi es que aunque él quiera mirar hacia el mundo romano para inspirarse en sus formas, al fin y al cabo todos somos esclavos de nuestro legado cultural, ¿no? Y de lo que él llevaba a cuestas. Era ese mundo gótico que no llevaba a los romanos, ¿no? Por eso luego cuando él trata de aportar fórmulas artísticas, acaba saliendo algo diferente, ¿no? Algo Indudablemente. producto de esa herencia suya más el mundo, ¿no?, romano al que pretende mirar, ¿no? ¿Y cómo pasa, ahora ya que has mencionado el tema, cómo pasa ese arte renacentista de la Florencia mercantil, de esa Florencia próspera económicamente, a la Roma de los papas? ¿Y cuál es que es muy curioso, ¿no?, y también sería interesante que nos hablas un poquito de eso, cuál es el papel de la falsa donación de Constantino, de ese documento? Bueno, el caso de la donación de Constantino es un documento interesantísimo Sí, porque es una de esas cosas que nos repiten constantemente en los manuales de historia, el hecho de que esa donación de Constantino, que sabemos que es un falso construido allá por el siglo IX, en tiempos de los herederos de Carlomagno, para justificar una serie de tensiones entre los nietos de Carlomagno. Ludovico Pío recupera el trono, persigue a los obispos que han sido favorables a sus hijos, y entonces hay que arreglar allí la situación. Entonces, pues los papas le cuelan un falso documento, Ludovico Pío lo acepta y ya está.
En el siglo X, los emperadores atones ya decían que era falso. O sea, no había que esperar al humanista Lorenzo Valla con un conocimiento del griego y del latín que fue capaz de entender que aquello era falso. O sea, que era falso era algo que se olía en todas las cancillerías europeas fuera de Roma. Entonces, idea número uno, es falso, cierto, y esa falsificación se sabe que es falsa desde el día que la hacen y en los siglos siguientes se sabe que es falsa. Idea número dos, hay un erudito, Lorenzo Valla, que hace un nuevo estudio del documento, bien, en esa primera mitad del siglo XV, con ese dominio amplio del latín, del griego, un poco del hebreo, que es propio de la mayor parte de los eruditos que conocemos en el mundo más bajo medieval, desde que las universidades se ponen en marcha a partir del siglo XI-XII, tenemos eruditos que manejan perfectamente el latín, el griego y en algunos casos el hebreo. O sea, no hay que esperar al Renacimiento para tener este tipo de eruditos. O sea, los eruditos se caracterizaban por ese tipo de cosas. Sería como si tú dijeras, ostras, qué sorprendente. En el siglo XXI, buena parte de los académicos del mundo, aparte de hablar sus lenguas natales, hablan inglés. Pues es lo que se espera. Es como si dijeras, no, es que en el siglo XVIII los diplomáticos hablaban francés. Pues sí, es normal, era la lengua diplomática del siglo XVIII. O que en el siglo XVI el español está en todas las cancillerías. Es que no tiene nada de sorprendente, es un hecho histórico. Pero si Lorenzo Valla decide estudiar ese documento, no es porque tenga una necesidad de desmontar la autoridad del Papa para reivindicar la figura del ser humano. Es porque está al servicio de el que se ha convertido en el rey de Nápoles, Alfonso V de Aragón, una posición como rey de Nápoles que está discutida por los papas, que ellos consideran que son los que tienen que arbitrar, una vez que ha muerto la reina Juana de Nápoles y le ha pasado la herencia a Alfonso V. Y entonces, en la pelea entre Alfonso V y los papas, Alfonso V se lleva a su despacho a Lorenzo Valla y le dice, demuestra que esto es falso. Lorenzo Valla le explica por qué es falso. Alfonso V debió mandarle un mensaje a los papas de decir, y que sepas que además puedo quitarte ese predominio que tienes sobre Italia en base a un documento falso. Al final, Alfonso V se arregla con los papas, Lorenzo Valla se arregla con los papas porque termina a marcharse a la curia pontificia para ser bibliotecario de los papas. Lógico. Nadie publica el documento de Lorenzo Valla, a nadie le importa el documento de Lorenzo Valla, y el documento de Lorenzo Valla, el estudio de Lorenzo Valla, pasa siendo ignorado durante los siguientes 70 años, hasta que con la reforma luterana hay un luterano que lo recupera y dice, mirad, mirad, era falso. Claro, para la propaganda luterana del siglo XVI y la contemporánea es muy interesante. Para el contexto de la época, ya sabíamos que era falso. O sea, ese tipo de cosas que, bien, es como, qué sé yo, cuando te encuentras a la diplomacia británica del siglo XIX en el pleno apogeo del Imperio Británico diciendo es que somos los llamados a civilizar el mundo. Pues te lo crees tú, porque todos sabemos que no es el caso. O sea, ya el mero hecho de anglosajón te mete a uno en la esfera de los salvajes, así que no vamos a ningún sitio. Estamos de acuerdo. Por supuesto, que tú quieres afirmarlo, pues afirma lo que te dé la gana, pero el resto de la humanidad no lo piensa como tú, entonces no te preocupes. Y que utilicemos eso, que es lo que trato de mostrar en el libro, que el hecho de que en efecto hay un luterano que allá por 1520 y tantos publique el trabajo de Lorenzo Valla es la demostración de que hay un movimiento humanista contrario a la autoridad clerical, religiosa, bla, bla, bla. No. Lorenzo Valla es un señor que al servicio de Alfonso V le hizo un trabajo así un poco oscuro, sirvió para lo que sirvió, se olvidaron de ello y solo cuando volvió a tener importancia en el debate religioso se volvió a sacar. Pero no porque Lorenzo Valla fuera un gran humanista, que patatín patatán. Al final también la verdad es lo que menos interesa, ¿no? En política. Simplemente tuvo una función política y cuando dejó de interesar, pues se dejó de lado y ya está, ¿no? Hablamos de cómo pasó, eso sí, de cómo pasa entonces el arte del Renacimiento, que no lo hemos comentado, de Florencia a Roma. ¿Cuál es el mecanismo, ¿no? de que los papas adopten ese arte como manifestación de su política y de su ideario? El mecanismo es que, como decía antes, los florentinos buscan esa marca de prestigio, sí, sobre todo cara a las gentes salvajes del norte de los Alpes. Y eso incluye por igual a los imperiales que a los franceses. A medida que en el resto de Italia se van consolidando, gracias al éxito económico de la Italia del siglo XV, se van consolidando otras cortes, ¿de acuerdo? Desde las cortes más importantes, y tenemos que pensar a lo mejor Génova, Florencia, a corte más pequeñita, Rímini, Urbino, se apuntan a ese modelo. Oye, qué interesante, o sea, yo quiero hacer lo mismo que está haciendo esta gente. Bien, esto es como, por ejemplo, cuando en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX,
la modernidad de cualquier ciudad era tener rascacielos. Sí. Entonces, en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, construyeron el famoso edificio negro, que es una cosa infame en el centro histórico, absolutamente horrible, que no sirve para absolutamente nada, porque casi siempre está vacío, pero nos seguíamos a punto a la modernidad. Pues chica, el alcalde de Guadalajara quería ser tan moderno como el de Nueva York. Y si Nueva York tiene rascacielos, pues Guadalajara tiene rascacielos. Puede sonar un tanto estrambótico, pero es lo mismo que pensar que el señor de Urbino, por muy interesante que sea su figura, se quiera equiparar a Florencia. Y todo está dentro de ese juego de las guerras italianas entre los propios principados italianos, de a ver quién se quedaba con el dominio de la mayor parte de la península italiana. Un juego en el que los papas no entran a participar durante la primera mitad del siglo XV, porque bastante tienen ellos con resolver primero el cisma de los papas. Hay 3 papas, hay que quedarse solo con uno, después el conciliarismo, y cuando todo ese proceso termina, vamos a reconstruir la ciudad de Roma, y cuando ya Roma se ha recuperado, recordemos que los papas han ido a Aviñón durante el siglo XIV, entonces había que recuperar realmente la ciudad. Cuando todo eso ha pasado, los papas deciden entrar en la partida y dicen, oye, ¿qué está pasando en Italia? Tenemos aquí a los florentinos, a los venecianos, a los genoveses, a los milaneses, Nápoles, que se están repartiendo el pastel y nosotros queremos ese pastel. ¿Cómo son las reglas de juego? Pues mira, te vas a los campos de batalla y además te pones como marca de prestigio ese arte propio de aquel grandísimo pasado que tuvimos con el Imperio Romano. Claro, en el caso del Papa de Roma lo tiene de huevo, porque no solamente está recuperando el prestigio del Imperio Romano, ellos están en Roma, con lo cual todo cuadra. Y dice, oye, esto viene de fábula, yo soy un heredero directo de ese Imperio Romano, he vuelto a Roma y estoy copiando el arte romano, de modo que reúno todas las cualidades para ser la cabeza de Italia. Por tanto, es una decisión más política que estética. En ese sentido es muy curioso, porque hasta Alejandro VI Borgia, incluso el propio Alejandro VI Borgia, Julio II es el primero que solo aboga por el arte clásico, hasta Alejandro VI tiene sus debilidades medievales. Es que antes de Alejandro VI, Sixto IV, de la Capilla Sistina, que construyó la Capilla Sistina, aunque la pintura de Sixto IV, que es la de las paredes, la de Botticelli y sus colegas, ya mira el Renacimiento, la Capilla Sistina es un edificio medieval, es un edificio gótico. O sea, estos papas que andan todavía, bueno, sí, esto que quieren hacer los florentinos está chulo, pero a mí no me convence, a mí hay cosas góticas que me siguen gustando más. Entonces, ya digo, todavía Alejandro VI, en los apartamentos Borgia, tiene algún desliz medieval. Julio II no. Julio II es el que entiende todo y dice, mirad, esto no es que yo tenga un hijo perdido por ahí al que he reconocido, César Borgia, al que voy a poner a la cabeza de Italia. Yo, Julio II, me voy a poner a la cabeza de Italia como soberano de Italia. Y es más, voy a reconstruir San Pedro el Vaticano y debajo de la cúpula voy a poner mi tumba, hecha por Miguel Ángel, para que el mundo entero entienda que el señor de Italia y el señor de la cristiandad es el Papa, y en concreto el Papa Julio II. Y ahí es cuando dice, y para que nadie tenga duda de que yo soy la reencarnación de Roma, me apunto al arte renacentista, que es esa vieja Roma que Brunelleschi había recuperado. Al fin y al cabo lo que tenemos que entender entonces, y me quedo con eso, como un lenguaje político, ¿no? Del papado, ¿no? Totalmente. Interesante. Hablamos de los planes de construcción de la nueva Basílica del Vaticano y cómo la personalidad de Miguel Ángel y de Julio II, al que acabas de mencionar, dejan su impronta sobre la de otros papas, ¿no? Que también intervinieron, ¿no? Háblanos un poquito de ello. Bueno, aquí es fácil porque ha habido una evolución, o sea, los papas no asumen el arte clásico de un día para otro, se lo van tomando con calma, lo van combinando con soluciones medievales, tantean al pueblo, a ver nuestros fieles qué les parece, si en lugar de rezar una virgencita de gótico internacional muy dorada, les ponemos una virgen más proporcionada, o sea, hay que ir probando, esto no es de un día para otro. Como te digo, es un proceso de 50 años, segunda mitad del siglo XV, hasta que llega Julio II. En principio, en el terreno arquitectónico, Julio II cuenta con Bramante, que es un tipo realmente muy, muy interesante, que claramente ha aprendido la lección del Renacimiento de Brunelleschi y que, al igual que Brunelleschi, cada vez que se le plantea un problema arquitectónico que no tiene claro cómo resolver, lo tiene fácil. Pregunta a Roma. O sea, ve a ver las ruinas romanas y diga, a ver, estos romanos que eran muy pilas, estas cosas, ¿cómo las solucionaban? Entonces es fascinante. Es fascinante, de nuevo, insisto, maravilloso hablarlo contigo, esa continua búsqueda de la vieja Roma para que te dé la respuesta a problemas nuevos. A partir de ahí, la figura de Miguel Ángel es interesante en el sentido de que Miguel Ángel, más que recuperar la vieja Roma, se obsesiona, y es el único que se obsesiona en esa línea, por el modelo platónico, que es el de la belleza perfecta. Entonces, cuando él pinta la Sistina, primero la bóveda y luego la cabecera, y sobre todo la cabecera,
Él no pinta seres humanos reales, él pinta seres humanos Ideales. ideales. O sea, él considera que ni siquiera la vieja Roma había conseguido llegar al modelo de belleza perfecta, al modelo de belleza propia de Dios. Y entonces se inventa un modelo alternativo. Entonces una belleza ideal. Nos pueden parecer súper musculosos, es algo que hoy podemos ver cuando vemos a todos estos tipos que se dedican a practicar los ejercicios más complejos, con algunos añadidos vitamínicos que les permiten que la musculatura se desarrolle más. Sí. Entonces, de forma, digamos, antinatural, consigue llegar a las figuras de Miguel Ángel. Pero claro, Miguel Ángel, que no era nada tonto, es consciente de que el modelo que él propone es muy personal, porque a la larga él da un modelo de belleza ideal, pero puede llegar a otro modelo de belleza ideal. De modo que Miguel Ángel, obsesionado por la eternidad, lo que hace es, de acuerdo, quizás mi modelo de belleza ideal no vaya a tener mucha repercusión en el futuro. Y quitando esos epígonos de Miguel Ángel en el Escorial, de acuerdo, sobre todo Tibaldi, no hay mucha gente que siga el modelo de belleza ideal de Miguel Ángel. Pero voy a hacer, tanto en arquitectura como en pintura como en escultura, una cantidad de soluciones formales, ya lejos de ese modelo platónico, sencillamente es un repertorio. Entonces, un ejemplo, un frontón, que es ese triangulito que vemos encima de las ventanas. Voy a hacer todas las formas posibles del frontón. Triangular, curvado, contracurvado, roto, quebrado, roto por arriba, roto por abajo, el circular dentro del triangular, el triangular dentro del circular. Voy a hacer todas. De manera que cualquier arquitecto que en los siguientes siglos haga un frontón, haga el frontón que haga, me tiene que copiar a mí. ¿Bien? O la figura humana, que es lo que vemos en la cabecera de la Sistina. Ya no solamente es la belleza ideal. Voy a colocar la figura humana en todas las posiciones posibles que uno se puede imaginar, con el brazo para arriba, para abajo, retorcido, para acá, para allá. De modo que cualquier pintor que en el futuro pinte un cuerpo desnudo va a tener que pintarlo tal cual yo lo pinté. Que el ejemplo más famoso es Velázquez. Velázquez no pinta cuerpos desnudos hasta que va a Roma y visita la Sistina, posiblemente acompañado por Bernini, y entonces ahí es donde ve las pinturas de Miguel Ángel y dice, ostras, se pinta así. Claro, Velázquez, sus desnudos no son tan musculosos como los de Miguel Ángel, pero cuando hay que articular un brazo en una determinada postura, sale Miguel Ángel. Entonces, Es cierto. la importancia de Miguel Ángel es que es un tipo que, además de vivir muchísimos años, porque es un tipo que muere octogenario, es un tipo que se dedica a fabricar formas artísticas. Ya digo, en arquitectura, en escultura, en pintura, a abastecer. Igual que hoy los estudiantes... ¿no? De soluciones artísticas, ¿no? Sí, igual que los estudiantes compraron hoy revistas de arte o de arquitectura para sus proyectos, pues es lo que hizo Miguel Ángel. Dijo, no os preocupéis, voy a hacerlo todo. Me tendrás que venir a ver mi obra y ahí vas a tener cualquier alternativa que se te pueda imaginar. ¿Eso qué significa? Que sale más allá del Renacimiento. O sea, clasificar a Miguel Ángel, hay un momento, sobre todo cuando ya se instala definitivamente en Roma para los años 1540 y ya se pone a innovar por todas partes. O sea, ya es, ¿ese qué estilo es? Es Miguel Ángel flipando consigo mismo. Ya está diciendo, venga, vamos a por todas. Entonces, eso es manierismo, eso es alto renacimiento, eso es proto-barroco, eso es Miguel Ángel. Miguel Ángel ha evolucionado, ¿no? Porque realmente es un personaje que tiene una evolución a lo largo de toda su trayectoria profesional muy prolongada, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que, sí. Como tú dices. Y eso yo creo que se lee bastante bien y que es lo que te llama la atención en el libro, ¿no? Que tenemos una imagen fija, ¿no? Del arte de Miguel Ángel y es todo, pues eso, una persona eso, que evolucionó muchísimo, ¿no? Y que aportó muchos tipos de soluciones en su arte, ¿no? Con respecto al saqueo de Roma a partir fue el 6 de mayo de 1527, parece que pilló por sorpresa a todo el mundo, ¿no? Incluido a Clemente VII, que tuvo que pasar 7 meses encerrado en San Andrés. ¿Cuál fue la reacción de Carlos V cuando tuvo conocimiento de los hechos y cuáles fueron sus consecuencias y políticas y artísticas también de cara al Renacimiento y a su difusión por el resto del mundo, ¿no? O sea, este punto me parece fundamental, porque incluso en tiempo reciente sabes que en redes sociales se debatió de si el Renacimiento muere con el saqueo de Roma, porque estos humanistas con el meñique estirado que vivían en torno a los papas del Alto Renacimiento, Julio II, León X, Clemente VII, tienen que huir desfavoridos porque los salvajes soldados de los Habsburgo, comenzando por las tropas españolas, arrasan con todo. De nuevo, la leyenda negra, ¿no? Eso es. De nuevo, centrémonos en las obras de arte. O sea, como siempre, tenemos que hablar de obras de arte. Porque estamos haciendo historia del arte. Hemos visto un lenguaje clásico que surge en Florencia, que es un lenguaje clásico que se concentra en esa Toscana durante prácticamente los primeros 50 años del siglo XV.
que desde mediados del siglo XV comenzamos a ver ese arte clásico. Además es muy fácil, porque la diferencia entre una estructura arquitectónica ojival y una estructura arquitectónica renacentista es harto evidente, ¿vale? O sea, no hay ninguna duda al respecto. Se empieza a expandir por el resto de Italia hasta que domina Roma. Pero es que fuera de Italia, antes de 1527, y en concreto en los territorios de los Habsburgo, que eso incluye las coronas de Castilla y Aragón, eso incluye los Países Bajos, eso incluye el Archiducado de Austria, bien, y hasta si me apuras, en algunos casos, el Reino de Nápoles. Entonces, en esos territorios, cuando tú visitas como turista esos territorios y ves la cronología de los edificios, te das cuenta que hasta la década de los 1520, el 95% de los edificios que tú vas a ver son góticos. Son góticos, ya está, no le demos más vueltas a la historia, son góticos. Hay alguna rareza clásica, porque los Mendoza son unos extravagantes y tienen que tener siempre una voz distinta, y entonces el sepulcro del Gran Cardenal en Toledo es una cosa muy clásica, pero es una cosa muy clásica que se está haciendo en un mundo eminentemente gótico, ¿vale? Entonces, es como si nosotros, vistiendo como vestimos hoy, de repente nos aparece el dandy de Cantabria, este muchacho de redes sociales que le gusta vestirse como en el siglo XIX. Entonces, si nosotros dijéramos que la ropa de los españoles de 2025 es la ropa del dandy de Cantabria, porque en efecto existe el dandy de Cantabria, el último dandy de Cantabria, que va vestido siempre con ropa del siglo XIX, sería contradictorio, porque él es la excepción. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura que conservamos del primer cuarto del siglo XVI fuera de Italia, la mayor parte de la arquitectura es de tradición gótica. La mayor parte de la escultura es de tradición gótica. La mayor parte de la pintura es de tradición gótica. Ya está, incuestionable. Esto no es Alberto da una opinión y Fede da otra opinión. Estas son las obras de arte que tenemos. Y te vas con el Excel, haces una cuantificación y dices, pues es cierto, el 95% de la arquitectura sigue siendo gótica. ¿Cuándo cambia? En la década de los 1530. En los 1530 hay un cambio radical. O sea, 3 años después del saqueo de Roma. Pues claro, ¿qué es lo que sucede entre los 1520 y los 1530? El saqueo de Roma. Ya está. Un saqueo de Roma donde sabemos que un Carlos V, que está muy feliz en Valladolid porque ha nacido su hijo varón Felipe, que ha nacido después del saqueo de Roma, pero las cartas del saqueo le llegan después del nacimiento, cuando descubre la que ha montado sus tropas, dice, ostras, la que hemos liado, que yo, mi legitimidad se basa en que soy el emperador cristiano que va a ratificar el papa. O sea, los emperadores no matan papas. Conocemos la correspondencia que Carlos envía a todas las cortes europeas, explicando que ha sido un error, que esto no va a ocurrir, que nunca quiso matar al papa, ¿cómo pueden pensar algo así? Entonces, claro, ya no solamente es que me explique frente a las otras cortes, es que tengo que mostrarme más papista que el papa. Y aquí dicho literalmente. ¿Qué está haciendo el papa? Arte clásico. Pues ese es el arte de los papas. Yo hago arte clásico. Y entonces la Catedral Nueva de Salamanca pasa a ser de medieval a renacentista, la de Córdoba de medieval a renacentista, la de Málaga de medieval, la de Almería, la de Granada, la de... Las obras en aquella época, ¿no? Cambia Eso es. El estilo. Cambian el estilo. Ya está. Entonces, que de nuevo, que esto no es una teoría aberrante de Garín que se puso, que es que puedes ir a ver las catedrales, demonio, que tú puedes ver cómo el presbiterio de la Catedral de Córdoba es de arcos ojivales y de repente, para 1530, la hacen clásica. Ya está. Y lo único que ha ocurrido trascendental, que para la época fue una cosa muy chocante, fue el saqueo de Roma. Realmente es que cuando has utilizado una palabra que es muy interesante, ¿no? Cuando utilizas la palabra emperador, pero también cuando utilizas la palabra rey, es legitimidad. Un hombre no puede mantenerse en el trono si carece de eso. Un emperador cristiano difícilmente puede mantenerse en el trono, le resulta muy complicado si como emperador cristiano y católico ataca al Papa de Roma, ¿no? Y ataca a la cabeza del mundo cristiano, claro, o intenta matarlo, o lo obliga a recluirse, ¿no? Eso yo creo que le obligó a Carlos V a adoptar el lenguaje político que el propio Vaticano, que el propio Papa estaba utilizando, ¿no? Para tratar de darle una apariencia de, pues eso, de normalidad y darse a sí mismo una apariencia de cristiandad y aumentar esa legitimidad, pues que a raíz de lo que hicieron sus tropas en Roma, pues fue puesta en cuestión, ¿no? No solo en la corona de Carlos V, sino en el resto de Europa, ¿no? Que era una corona, no voy a decir mundial, porque estamos hablando solo de Europa, pero una corona universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Europea, ¿no? Entonces era normal, ¿no? Entonces es paradójico que tengamos que escuchar tópicos como ese, como el que se dice que el saqueo de Roma acabó con el Renacimiento, cuando lo que realmente pasó, como muy bien has explicado,
que realmente lo que lo hizo, voy a utilizar un término muy poco histórico, ¿no? Y muy demasiado presente, ¿no? Demasiado actual, es que sí fue viral. O sea, el Renacimiento realmente se hace viral a raíz de ese saqueo, ¿no? Y de la adopción de ese lenguaje político por parte de Carlos V, que al fin y al cabo en ese momento pues era el señor con más poder, ¿no? Que había en Europa, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, haciendo hora también de que cambiemos ese esquema, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo, como bien has dicho, en Castilla, ¿no? Porque como has dicho, Castilla estaba construyendo, estaba reformando catedrales que habían sido, por ejemplo, como la de Granada, ¿no? Que estaban construyéndose, como bien has dicho, en un lenguaje gótico, ¿no? ¿Cómo se hace esa transición cómo se pasa de un lenguaje gótico borgoñón a un lenguaje renacentista, ¿no? ¿Cómo se hace esa transición? ¿Se importan arquitectos? ¿Se cambian lenguajes? ¿Hay que tirar parte del edificio para volverlo a construir? Porque no pasa en una, pasa como bien has enumerado, has dicho Granada, has dicho Salamanca, Málaga, creo que también has comentado. Málaga, Almería, Plasencia, Córdoba. ¿Cómo se hace ese cambio, no? Bueno, en algunos casos hay un cambio biológico. Hay arquitectos que fallecen y arquitectos que llegan nuevos. Pero quizás el caso más interesante es el de Rodrigo Gil de Hontañón, que es el arquitecto, por ejemplo, de las catedrales de Salamanca y Segovia. Sí. Rodrigo Gil de Hontañón, además, fue quien elaboró la fachada del Colegio San Ildefonso en Alcalá de Henares. Sí. Y es muy interesante porque, claro, como buena fachada se construye de abajo para arriba. O sea, construyes el primer piso y sobre el primer piso el segundo y sobre el segundo el tercero. En el primer piso de la fachada hay unos frontones supuestamente clásicos que están mal proporcionados. O sea, la fachada es de a partir de 1532, me parece. Y entonces, claro, le dicen, a ver, Gil de Hontañón, ahora clásicos. Te daremos unos cuantos grabados, a ver cómo funciona. Ahí es fundamental entender que ya hay un manualito que está circulando por España, que son las medidas del romano de Diego de Sagredo. Entonces, digamos que tienen una chuleta que consultar para ver cómo teórica, por lo menos de la que tirar, ¿no? Eso es. Y entonces, en esa primera parte de la fachada no le sale bien, le salen desproporcionados. Sigue subiendo por la fachada y ya mete unos órdenes, unas columnas que tienen la proporción, pero aún se deja llevar por cierto gusto decorativo excesivo, ¿vale? O sea, todavía tiene aquí ciertas querencias de aquel gótico exacerbado. Y ya llegas a la parte final, a la galería superior, y es una galería de arcos de medio punto de proporciones perfectísimas. Entonces, la fachada del colegio que hace Gil de Hontañón es muy interesante porque te muestra cómo lo hacían. O sea, me han dicho que cambie de registro, no tengo muy claro cómo funciona, me han llegado unos cuantos grabados, voy a tirar de estos grabados y según va avanzando la obra me voy dando cuenta que no, que hay ciertas cosas que tengo que afinar. Claro, no derribaron los frontones de la parte inferior para arreglarlo, sino que así vamos y así vamos. Esperemos que en el futuro no se den cuenta. Afortunadamente, como no lo derribaron, es por lo que en la fachada, según uno va, cuando se planta en Alcalá y va levantando la vista, va descubriendo cómo Gil de Hontañón va madurando en su conocimiento de esta arquitectura clásica. E insisto, con la colaboración de que ya existe un manual de arquitectura clásica, el primero, que no es ni Serlio, ni Vignola, ni Palladio, sino que son las medidas del romano de Diego de Sagredo. Entiendo que en función también de la situación política, al fin y al cabo el Renacimiento no solo era un lenguaje artístico, sino político, que en función de la situación política que había en cada país, el Renacimiento se manifestó de una manera o de otra, echó unas raíces más profundas o menos, ¿no? en diferentes países. Estoy pensando en Francia, Leonardo da Vinci y en Francisco I. ¿Cuál fue su papel, ¿no? Para el arraigo del Renacimiento en ese país y cómo arraigó el Renacimiento en Francia? Pues mira, en el caso de Francia, la situación en principio era muy parecida a la que se vivía en las Cortes de Castilla y Aragón, ¿sí? En donde la tradición medieval sigue existiendo a todos los niveles. Francisco I, que es contemporáneo, es un poquito mayor que Carlos V, pero contemporáneos, los dos se leyeron aquel famoso librito de caballería, del Caballero Indomable, ¿no? Que era el modelo del caballero cristiano medieval por antonomasia, al que se hacía falta tomaba la lanza y en el torneo se iba a enfrentar contra su rival, que es algo que se llegó a plantear en los diferentes rifirrafes entre Habsburgos y Valois. Hay un momento en el que Carlos V plantea la posibilidad de resolverlo en un torneo, y combate a los reyes, ¿no? y a ver quién se la lleva. O sea, una cosa que nos rememora al mundo medieval sin dificultad. Entonces, por más que esta gente ha podido tener algún conocimiento de lo que está ocurriendo en Italia, es muy interesante, por ejemplo, la obsesión que tenemos en la formación
por parte de tutores italianos, tanto de Francisco I o de tutores clásicos como de Carlos V. Carlos V es famoso historia con Erasmo, ¿no? Erasmo, el gran humanista. A ver, que Erasmo le escribe un tratadito que Carlos V le agradece, pues gracias señor, y le importó un comino. O sea, no aplicó ni un punto ni una coma de lo que Erasmo le dijo. Entonces, más allá de que se conocieron personalmente y de que en algún momento se quiso que Erasmo fuera el tutor de Carlos V, a Carlos V le importaba un comino el texto que hace Erasmo y lo que quiere es el caballero indomable. Ya está. O sea, que de nuevo, que no es Garín diciendo cosas, que tenemos la cronología de cuántos días pasa Erasmo con Carlos V y que tenemos los textos que Carlos V utiliza y que no hace caso a Erasmo y que el caballero indomable lo tiene hasta el día que se muere en Yuste, ¿vale? A Francisco I le pasa una cosa parecida. También se habla de la presencia de un tutor italiano, cuyo nombre he olvidado ahora, tendría que buscarlo en el libro, que de nuevo, cronológicamente, no está con él cuando él se forma. Él está con una serie de caballeros franceses que le enseñan a ser un gran héroe, que montará a caballo, derrotará a los enemigos y este tipo de cosas, y todo en nombre del Señor, en nombre de Dios, ¿vale? Los antecesores de Francisco I ya habían pasado por Italia, conquistando militarmente, en cada ocasión expulsados por las tropas del Gran Capitán, bien, y habían saqueado todo lo que habían podido, y se habían traído incluso algunos artistas italianos que vinieron a probar fortuna a Francia, pero eso no impide que en Francia siguen siendo muy medievales. Tienes algunas construcciones, quizá la más llamativa que choca mucho, porque es muy visible en París, es la Torre de Santiago. Entonces, claro, uno ve la Torre de Santiago, que es el campanario aislado de la vieja iglesia de Santiago, solo queda el campanario, y es un campanario perfectamente gótico. Entonces, claro, cuando uno ve la Torre de Santiago en París y no sabe absolutamente nada, dice, claro, como es el comienzo del Camino de Santiago, esto debe ser pues en algún momento álgido del Camino de Santiago, allá por el siglo XII, XIII, y se echaron este pedazo de torre gótica, que es de 1525, que ya se ha construido el Vaticano, que ya se ha hecho la obra de Bramante, y de repente en París, en el corazón de París, construye una iglesia, es una iglesia ultra gótica, o sea, es una cosa alucinante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que pese a esos coqueteos con el mundo italiano, a los reyes franceses no les debía convencer. Otra cosa es cuando el joven rey Francisco I, bien, casi un adolescente, llega a Italia, vence en la batalla de Marignano y conoce a Leonardo. Y queda deslumbrado por Leonardo. Pero queda deslumbrado, casi hay que hacer un estudio psicológico de las dos figuras, ¿no? Francisco, el niño que se queda sin su padre muy temprano, educado por su tío lejano Luis XII, pero que le falta la figura paterna, y se encuentra en Leonardo un viejito venerable y cariñoso y que le escuche, que le cuenta historias. Leonardo, que tiene una imaginación desbordada y que nunca nadie le ha escuchado, y se encuentra con un rey con las arcas llenas de dinero y que le dice, ostras, qué maravilloso que me estás diciendo, hagámoslo todo. Entonces, claro, cuando Francisco I se lleva a Leonardo a Francia, se lleva a Leonardo, no al Renacimiento. Entonces, Leonardo es un tipo que ya ha tenido sus más y sus menos, que en aquel equipo de pintores que para Sisto IV pintaron la Sistina, en el cual ya estaba Leonardo, Leonardo no fue invitado, porque Sisto IV dijo, bueno, yo quiero pintores de esta cosa que llaman Renacimiento, pero este tal Leonardo no tiene que quedarme muy claro qué está haciendo. Ese Leonardo que después sabemos que para la gran sala de reuniones de Florencia, donde hace las batallas junto con Miguel Ángel, pues plantea una solución ultranaturalista de la batalla, pero le sale mal, porque como siempre utiliza técnicas pictóricas de su propia invención, que es lo que se ve en la Última Cena, ¿no? Que se le van cayendo. O sea, es un tipo que para su época era bastante estrambótico, poco fiable, y que es muchísimo más famoso y muchísimo más popular y le enaltecemos mucho más en el mundo contemporáneo que en su época. O sea, en su época era el friki del momento. Y Francisco I se enamoró del friki y dijo, yo quiero este señor que plantea cosas tan raras. Entonces se lo lleva, y se lo lleva, que es algo que explico muy bien en el libro y que es bastante desconocido, para que haga una ciudad. O sea, lo que Francisco I le pide a Leonardo no es la Gioconda, le pide una ciudad entera, Romoratín. Entonces, Romoratín es muy curioso porque casi nadie sabe que eso existe, y era una ciudad. Entonces, Leonardo plantea grandes canales para unir varios ríos, y unas construcciones gigantescas, y las casas de la corte de Francisco. Una cosa desmedida, una cosa enloquecida, que no se llevó a cabo. Entonces, claro, ¿qué habría salido al final? Una auténtica locura. Pero es que cuando uno piensa en el castillo de Chambord, cuyo proyecto puede ser de Leonardo, Chambord plantea el castillo como una máquina, como un edificio que tiene que girar. Entonces genera dos ejes que rotan uno en el otro, bien, y de ahí salen unas salas que mueve como si fuera un molino, va moviendo los ejes. O sea, es una locura, por supuesto, nunca va a girar Chambord. Pero cuando tú ves el proyecto, no está planteándose el edificio clásico, romano, está haciendo una máquina que gira.
Hablas mucho Bien. de castillos cuando hablas de Renacimiento y cuando hablas de la situación en ese momento en Francia, ¿no? Y también de la región del Loira y todo esto. Sí, porque claro, es muy divertido que una de las cosas que más nos cuentan sobre el Renacimiento francés son los castillos del Loira. Sí. Entonces uno se va al Loira y claro, cuando uno recorre el Valle del Loira, los castillos que ve, incluso con todas las restauraciones, añadidos y demás, tiene un aspecto medieval muy medieval. Entonces claro, uno dice, ¿y por qué dicen que es el Renacimiento francés? Hay algunos que sí, el caso de Chenonceau, ya para Diana de Poitiers, donde ya se mete el lenguaje clásico a tope, pero la mayor parte de los castillos, los grandes castillos, Blois, Amboise, son castillos medievales, y son castillos que son medievales hasta los tiempos de Francisco I. O sea, siguen añadiendo elementos y siguen siendo elementos medievales. Entonces, si usted ha ido a los castillos del Loira, que es un lugar precioso, el Valle del Loira, y ha visto los castillos, y le ha contado que es renacentista, y usted ha visto los castillos con un aire muy medieval, usted tenía razón. O sea, no está equivocado. Sencillamente hay un marketing que tiene que vender el Renacimiento porque es un periodo de prestigio, progreso, luminosidad y no puede ser medieval. Pero si usted visitó el Loira y los ve muy medievales, es que ve las Algo cosas será. como... No, Eso es que realmente siempre tenemos que tener en cuenta en que aunque estemos en fechas que en historia del arte nos estén vendiendo como renacentistas, es evidente que se siguen construyendo edificios góticos, edificios medievales. Entonces eso siempre lo tenemos que tener presente, ¿no? es que la mayoría de los edificios eran góticos fuera de Italia hasta el saqueo de Roma. O sea, esa es la idea fundamental. Ahí empieza a Hay cambiar. muy poco arte renacentista fuera de Italia hasta el saqueo de Roma. Efectivamente, mira, hablando de eso precisamente llegamos a Inglaterra, ¿no? A Inglaterra, porque estábamos en un reino cuya casa reinante, los Tudor, obstaculizó el desarrollo de estas formas artísticas. ¿Cuál fue la causa? Cuéntanoslo. Sí, porque claro, si se convierte en arte de los papas, si a partir del saqueo de Roma Carlos V se apunta al arte clásico porque es arte de los papas, y poco después del saqueo de Roma Enrique VIII decide separarse de la Iglesia de Roma, que va a estar Enrique VIII imitando el arte de los papas. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, sí que hay algunos artistas, como Hans Holbein el joven, que indudablemente tiene conocimiento del arte clásico, y a Enrique VIII le gusta lo que hace Holbein, ¿vale? Con lo cual sí que vas a encontrarte retratos que se acercan a ese mundo clásico, pero la mayor parte de la producción pictórica, escultórica, arquitectónica sigue siendo medieval. Entonces, claro, la gran pregunta es, si pensamos en los edificios de poder del siglo XVI, de las grandes dinastías del siglo XVI, Habsburgo, Valois, Tudor, el edificio de poder por antonomasia de los Habsburgo es el Escorial, ese palacio-monasterio o monasterio-palacio, Sí. perfectamente clásico. Si pensamos en los Valois, es Fontainebleau, a las afueras de París. Bien, es el gran palacio donde vive Francisco I, que luego termina Enrique II, bien, o incluso la ampliación del Louvre que lleva a cabo Enrique II. Son edificios clásicos. ¿Busca un edificio clásico de los Tudor, de Enrique VIII y de Isabel I? No los hay. No los hay. Pero además no es porque se han destruido, se han quemado, no, es que no los había. Porque cuando tú tiras de representaciones gráficas que te muestran esas construcciones de Enrique VIII y de Isabel I, son palacios medievales, siguen siendo palacios medievales. O sea, son palacios donde la estructura más importante cupulada es la cocina. Ya está. O sea, es que es una cosa alucinante cuando tú estás viendo, qué sé yo, los viejos palacios de Westminster o los viejos palacios de Winchester y descubres, insisto, que el edificio más significativo es la cocina. O sea, es una cosa tan burda. De nuevo, estamos en el mundo anglosajón, tampoco podemos esperar más de ellos. Por eso. Pero claro, es que no existe un Fontainebleau, no existe un Louvre, no existe un Escorial en Inglaterra. No existe. No existe el gran palacio clásico en Inglaterra. Hay que esperar al siglo XVII para que empiecen a construirlo. ¿Y por qué a partir del siglo XVII por fin empiezan a adoptar esas Pero ahí hay un cambio. producciones? Hay un cambio primero. Hay estos reyes, Estuardo, que tienen cierta simpatía por la Iglesia Católica. Entonces ya no tienen tanta reticencia hacia el papado. Hay un rey de prestigio en el mundo, que es el rey de España, en particular Felipe IV. Entonces, claro, no querer imitar a Felipe IV, porque una cosa es que a mí me caigan mal los gringos en el siglo XXI porque son estadounidenses y se dedican a conquistar el mundo y demás. Pero cómo me gustan las películas de Hollywood y mira que tomo Coca-Cola. Entonces, ese tipo de contradicciones de abajo el imperialismo yanqui, viva la Coca-Cola y las películas de Hollywood. Pues eso le pasa a los ingleses en el siglo XVII. Abajo las retrógradas monarquías católicas, pero ostras, estas cosas clásicas que hacen las monarquías católicas, qué bonitas son. Yo también las quiero en Inglaterra. Entonces, claro, con los Estuardo la cosa cambia porque empiezan a decir, oye, esto es molón. Entonces, yo sí que quiero copiar lo que están haciendo ahí. O sea, hay que pensar,
O sea, piensa que la gran colección pictórica de Carlos I, el rey de Inglaterra que decapitaron, comienza por una serie de regalos que le hace Felipe IV. O sea, Felipe IV dice, mira, tengo aquí 40 docenas de tizianos, te puedo llevar un par de ellos y adelante. Y empieza Quédatelo. a Y coleccionar. a partir de ahí, a ver si empiezas a mejorar tu gusto y a tener mejor pintura en Londres. Bárbaro, que eres un bárbaro. Bueno, le dedicas todo un capítulo al último Miguel Ángel, ¿no? Queremos tener claro, ya hemos hablado de él en la entrevista un poquito, pero vamos a ampliar un poco. ¿Qué queremos tener claro con Miguel Ángel? Porque es un personaje que, fíjate, hablas de Miguel Ángel por un lado, hablas de Leonardo por otro. Miguel Ángel es una persona que yo creo que con trayectoria propia, ¿no? La podemos enmarcar dentro del Renacimiento, pero Miguel Ángel, como tú bien has dicho, es Miguel Ángel, independientemente de que lo podamos enmarcar en el Renacimiento. Con Leonardo pasa también un poco eso, ¿no? Es una persona estrambótica, no es un fiel a sí mismo, ¿no? Poco fiable en ese sentido, que marcamos también en el mundo del Renacimiento, pero porque cronológicamente está ahí. Si hubiera estado en otra época artística, pues posiblemente hubiera seguido siendo él, ¿no? ¿Qué debemos tener claro en Miguel Ángel? ¿Cuál es la clave de su éxito y por qué sí que fue capaz de vender su arte con mucha más facilidad que de la que encontró? O sea, Miguel Ángel no encarna al artista moderno, que es una de las afirmaciones que se suele hacer en el sentido de ser un hombre que podía pelear con su cliente, ¿no? Esas relaciones tormentosas que mantiene con los papas, con ideas propias que desarrolla y demás. Eso ya ha existido en el pasado. Existieron gentes en los tiempos de Miguel Ángel que querían hacer ese tipo de juegos y que no le salían, ¿vale? Pero Miguel Ángel sí es consciente de ciertos elementos novedosos para su tiempo y que descubre cuán importantes son. Y hay uno clave, que es la imprenta. Y Miguel Ángel dice, ostras, es que gracias a la imprenta, mis grabados, lo que yo dibujo, se puede reproducir. Es que gracias a la imprenta, me voy a garantizar que me escriban no una, sino 2 biografías de mi vida y que se reproduzcan. Entonces, la auténtica popularidad de Miguel Ángel no se basa tanto en su obra artística, que puede ser interesante, y lo es, bien, como que supo promocionarla de una manera que hasta entonces nadie había hecho. Entonces, insisto, que él consiga que le escriban 2 biografías estando aún vivo, que gracias a la imprenta se reproduzcan por doquier y a partir de ahí se convierta en un referente, ese es el plus que Miguel Ángel añade. Más toda la otra genialidad, pero de nuevo, Brunelleschi es muchísimo más genial en el sentido de que es capaz de crear, digamos, de la nada, o de las viejas referencias romanas reinventándoselas. Miguel Ángel en muchos casos sigue los pasos de Brunelleschi, ¿de acuerdo? Pero Miguel Ángel es más famoso en el siglo XXI porque utilizó una herramienta que hasta ese momento no se tenía, que es la imprenta, y le sacó muy buen partido. Bien, claro, vivió muchos años, los últimos 25 años de su vida, lo hace a la sombra de los papas, una posición de poder en Roma importante, genera un grupo de discípulos potente, a los que los tiene muy bien educados a que le sigan sus pasos, en la pintura o en la arquitectura. Ya. Y por si quedaba dudas de qué pasos tienen que seguir, pues hace su biografía. Que sepáis que esto es lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, aquí os lo dejo, el manual de instrucciones, si queréis ser buenos discípulos de Miguel Ángel. Claro, a partir de ahí lo que hemos de entender es que frente al artista contemporáneo, que en muchos casos trata de ser un rebelde sin causa porque se opone a todo y él va a hacer la renovación absoluta del arte, hasta ese mundo contemporáneo nuestro, a partir de los impresionistas, en realidad los artistas bebían de sus maestros. Y entonces todos se reconocían sucesor de su maestro. O sea, nadie tiene dudas de que un Michelozzo o un Alberti se reconoce heredero de Brunelleschi. Bien, y Bramante se puede reconocer heredero de Michelozzo y heredero, por tanto, de Brunelleschi. Los discípulos de Miguel Ángel están orgullosos de ser discípulos de Miguel Ángel. O sea, yo sigo al maestro. Entonces, por ejemplo, cuando Giacomo de la Porta está terminando muchas de las obras arquitectónicas de Miguel Ángel, lo hace respetando los deseos del maestro. Pero no lo hace porque se pliegue a la voluntad de Miguel Ángel, sino porque se siente orgulloso de ser capaz de mantener la creación del maestro. Entonces, eso le hace más grande a Giacomo de la Porta, porque soy capaz, o sea, ¿tú no eres capaz de distinguir dónde acaba Miguel Ángel y dónde empieza Giacomo de la Porta? Perfecto. Eso es exactamente lo que yo buscaba. Que lo hago tan bien que no me distingues del maestro. Y casi me estás hablando, fíjate, volviendo a la comparación con el presente, con una imagen de marca, ¿no? O sea, la marca es Miguel Ángel. Eso es. Las soluciones que él da ante tal cosa hay que hacerlo de acuerdo a lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Pero sobre todo, la importancia de las biografías. Y si tenéis dudas de lo que el maestro quería,
ir a la biografía a ver qué nos contó allí, porque ahí tenemos la respuesta. Sí, eso es otra cosa también que hay que explicar, ¿no? La imprenta, quiero recordar que surge a mediados del siglo XV, España llegó en el 56, 46, no me acuerdo, y bueno, en Alemania, que fue donde surge, ¿no? Es un poquito anterior, ¿no? Pero realmente cuando el fenómeno explota y empieza a tener una consecuencia mediática, ¿no? Es en esta época, precisamente, en la época en la que a Miguel Ángel le viene de perlas, ¿no? Porque lo puedo utilizar, es un nuevo medio de comunicación mucho más potente que ha venido para cambiarlo todo, ¿no? Y para revolucionar el mundo de la cultura, haciéndola mucho más accesible y universal a más gente, ¿no? Hablando de esto, de imprenta y de bibliotecas, dedicas el último capítulo de tu libro a la biblioteca de Felipe II en el Escorial. A mí me fascina. Tengo la suerte de vivir nada, desde mi casa veo el monasterio, tengo esa suerte, ¿no? De vivir a 10 minutos de allí y la he visitado pues con relativa frecuencia, ¿no? Es un sitio que me apasiona. Háblanos de ella, descúbrenos qué es esa biblioteca y cómo se relaciona Felipe II con ese lugar, ¿no? Fíjate Del que lo Renacimiento. primero es contar la triste historia de la biblioteca. La triste historia de la biblioteca es que forma parte del patrimonio nacional, de esos bienes patrimoniales que pueden ser utilizados por el jefe del Estado, y que hasta hace año y medio, 2 años, no se podía fotografiar. Mm. Y para fotografiarlo había que pedir 1.000.000 de permisos que casi nunca lograbas que te concedieran. O sea, yo lo intenté no en el Escorial, lo intenté en la granja, nunca lo conseguí. O sea, logré antes que autorizaran, ahora ya sí, tomar fotografías, a yo reunir todos los permisos que fui pidiendo para fotografiar en la granja. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente la Biblioteca del Escorial es una gran desconocida. Sí Y que es lo una es. gran desconocida porque la mayor parte de las imágenes que teníamos hasta hace 2 años de la Biblioteca Nacional eran muy limitadas. O sea, así como cualquiera podía fotografiar las estancias vaticanas de Rafael, millones de turistas las han fotografiado, y hasta el último muchacho que ha visto un poquito de arte conoce la Escuela de Atenas de Rafael, las estancias vaticanas, prácticamente nadie conoce la Escuela de Atenas de Tibaldi en la Biblioteca del Escorial, donde también hay una Escuela de Atenas. Sencillamente porque había una normativa absurda, por no llamar estúpida, que durante décadas había prohibido fotografiar patrimonio nacional. Ya está. Entonces, ¿eso qué es lo que supone? Que en la interpretación de la historia del arte, el papel que desempeña el Escorial en general y la biblioteca del Escorial en particular, ha sido menguado sencillamente porque la mayor parte de la gente no podía acceder a las imágenes. Claro, tú dices, no, el superespecialista irá a verlo en directo. Sí, pero hay mucha gente que va a tratar de hablar y divulgar sobre el Renacimiento que no tiene la oportunidad de ir a verlo. Ya está. Entonces, primera parte de la biblioteca, esa triste historia que esperemos que empiece a cambiar a partir de ahora. Porque además, la ausencia o la imposibilidad de tomar fotografías hacía que las fotografías que había no fueran de los detalles que a lo mejor eran importantes. Y como decía hace un momento, hay pintores, hay pinturas dedicadas a los filósofos hebreos y pinturas dedicadas a los filósofos egipcios. O sea, Felipe II estaba mirando a los tíos que habían construido las pirámides. Obviamente un Felipe II que jamás había estado en Egipto, pero que alguien le contó, hostia majestad, hay un cacho de edificio gigantesco ahí en mitad del desierto que es la leche. Bien, estos tipos tienen que saber mucha matemática, mucha geometría para poder construir ese tipo de cosas. Con lo cual eso nos lleva a esa segunda parte de qué simboliza la biblioteca. La biblioteca simboliza sobre todo la obsesión de Felipe II por el saber. Eso es. Entonces, él es un buen católico, más allá de los rifirrafes que tiene con los papas, no con el papado como institución, sino con los papas que le tocaron en su tiempo, que andaban siempre poniendo la zancadilla a los intereses de los Habsburgo. Pero es consciente de que un buen católico es un hombre que tiene que tratar de conocer la mayor cantidad posible de sabiduría humana, lo que le permitirá después entender la importancia de la sabiduría divina. O sea, no es que yo acepte gratuitamente la sabiduría divina sin más, como va a ocurrir en muchos movimientos protestantes, sino que solo cuando he dominado toda la sabiduría humana, entiendo el valor auténtico de la sabiduría divina. Y claro, la Biblioteca del Escorial, la propia composición de la pintura en ese sentido es emocionante, porque frente a las estancias vaticanas, donde solo hay una sola pintura de filosofía clásica, que es la Escuela de Atenas, y solo una, y las otras 19 grandes frescos son loas a la Iglesia y al papado, 19 frescos dedicados a la Iglesia y al papado, y solo una dedicada a la filosofía clásica. En la Biblioteca del Escorial hay, no sé si son 20 y tantas imágenes dedicadas
a los saberes clásicos y solo una imagen dedicada a la teología, solo una. Entonces, es la inversa de las estancias vaticanas. Entonces, si el Renacimiento es el hombre en el centro, el saber humano, la recuperación de esos saberes clásicos, eso no está pintado en el Vaticano, porque en el Vaticano esa pintura anecdótica de la Escuela de Atenas queda completamente opacada por las otras 19 pinturas que están dedicadas a los saberes divinos. En el Escorial no. En el Escorial están todos los saberes humanos. Y al final, como coronación última, la teología. Pero después de haber repasado todos los saberes humanos. Porque ya digo, son 7 en el techo y son 14, 7 cada lado, 7, 7, 14, 21. Son 21 pinturas, más la cabecera 22, 23, son 23 pinturas de saberes clásicos frente a una de la teología. Ya está. O sea, que de nuevo, que no es mi teoría, que vayas a verlo, que vayas a las estancias vaticanas, que le pinta Rafael a Julio II y te vayas a la biblioteca de Escorial y dirás, oye, pues es cierto, hay muchísima más pintura de saberes clásicos y saberes humanos en la biblioteca de Felipe II que en las estancias del Papa de Roma. Y estamos hablando del recipiente, por no hablar ya del contenido, ¿no? Que envió a gente por todo el mundo. Por supuesto, ya si nos vamos a la propia colección que reúne Felipe II, es espectacular. Una colección en la que no reúne ningún tipo de saber. Otra cosa es que controle el acceso a ese saber. Ojo. ¿Vale? Pero es llamativo porque ese control al acceso al saber existe hasta hoy. Sí. O sea, tú y yo como historiadores sabemos que hay determinados archivos que no se abren inmediatamente. Mm. Y no estamos hablando de archivos contemporáneos, que por cuestiones de seguridad militar no te los abren. Estamos hablando de archivos históricos donde veremos si el archivero te dejará entrar o no te dejará entrar. Tú bien lo sabes, que eres de esa profesión, que sabéis lo celosos que sois con vuestros documentos. Demasiado a veces hay normas que parecen absurdas. Al principio de la pregunta hacías alusión a que la política de acceso a esa biblioteca lo que ha limitado es su conocimiento, ¿no? Eso Y es. afortunadamente eso ha sido superado, pero sin embargo esas limitaciones todavía tenemos que soportarlas en lugares muy importantes, ¿no? Culturalmente hablando, estoy pensando por ejemplo en el MAN, que tiene que ser un sitio de encuentro, de cultura, un sitio de libertad, en el que, bueno, todo el mundo puede hacer fotos. Sí, no te limitan a hacer fotos, pero no te dejan, por ejemplo, utilizar o estar dentro del MAN y poder hacer una entrevista espontáneamente a una persona. Te tienes que salir fuera del MAN. Sí, lo sé. En pro de unas políticas absurdas que solo ellos entienden, ¿no? Cuando ese es un lugar que es propiedad de todos nosotros, ¿no? Y que no tiene ninguna utilidad pública ese tipo de norma, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas absurdas que limitan el conocimiento universal de determinados lugares, pero que, bueno, que hoy, todavía a día de hoy, pues tenemos que padecer. Sí, en efecto. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. No te quiero entretener más. Animar a todas las personas que nos hayan escuchado a comprarse este libro. Es un libro con el que van a aprender muchísimo, muchísimas cosas nuevas. También van a verse obligados a cambiar determinados esquemas y de cosas prefijadas que nos han vendido a lo largo de muchas décadas y que hemos dado por ciertas y que en absoluto no lo son. Así que muchas gracias, Alberto, por mostrarnos eso que es tan importante, ¿no? Para un divulgador, ¿no? Por enseñarnos la verdad histórica, ¿no? Por contarlo también, además, y por despertar el interés del gran público en un momento artístico que yo considero que fue clave, ¿no? En la historia cultural de la humanidad, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, Federico. Ha sido un gusto estar aquí contigo. Un honor.